Bueno, Gustavo, como te gusta. Muy Arranque bien, nomás. vamos arrancando el spot laboral de ADRA, auspiciado por Byton, dedicado como siempre a todos los colegas del área y pensando sobre todo en el colega Emilio Parodi, pero para todos en el tema de todas estas cosas que van saliendo de las leyes del Congreso, como en este caso, pero también por los fallos y todo esto, que hoy tenemos una combinación de los dos. ¿Cómo se implementan estas cosas? ¿Cómo impactan en la gestión de recursos humanos? No es una charla de derecho esta, ¿sí? Para discutir las finezas y las sutilezas de los legisladores o de los funcionarios judiciales, sino que es para los colegas, para ver cómo se va implementando lo que tenemos que implementar, porque ellos legislan, a los que nos toca implementarlas a nosotros, ¿o no, Mariano? Sí, totalmente. Yo lo que creo que independientemente de cuál sea la suerte de lo que nos anoticiamos hoy, muy recientemente, hace un ratito nomás, ¿Por qué de, no lo comentas un poco, Mariano? no, digamos, de la medida cautelar que sacó el juzgado 62, ¿no? 63, creo. 63. Está subrogando el 63, pero es el juez del 72. Tal cual. Este 72, que seguramente Héctor la va a comentar más a detalle. La reflexión es, tenemos un nuevo marco regulatorio de referencia que no hace más que ponernos delante del desafío de hacer la tarea que siempre tuvimos que hacer en materia de justicia. Perdón, por favor, si son tan amables. Por favor, Bueno, los micrófonos, Pues por listo, favor. ya está. sí, por ti. Cualquier cosa te preguntamos. Ahí con beneficio saqué una cuenta rápida, me da un 0,3, Perdón. 0,4. No sé quién es Por el favor, los micrófonos. Hola. Hola. Tengamos la amabilidad de mantenernos con los micrófonos apagados. Ya decía, independientemente de cuál sea la suerte, que esperemos que sea la que corresponda, ¿no? Que es que la ley finalmente termine de plasmarse, tome su impulso y sea ejecutada. Pero para los que somos referentes en materia de recursos humanos, tanto internos como externos de las empresas, siempre tuvimos por delante el desafío de repensar nuestra propia normativa regulatoria laboral a nivel convencional, o sea, cámaras, empresas, etcétera. Y es un ejercicio que no vamos a abandonar y seguramente tomaremos como premisa algunas guías que Héctor nos va a referenciar hoy. Y si te parece, Héctor, le podremos dar un marco a esta medida cautelar. Si estás muteado, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que en el muteo general caí yo también, así que está muy bien. Sí, viene bien lo que señalan, tanto Gustavo como vos, Mariano. Si bien la actividad de hoy estaba focalizada y seguirá focalizada en analizar los aspectos de impacto práctico y concreto en la gestión de recursos humanos que esta reforma nos propicia en esta etapa ya a un mes de haber sido sancionada, analizándola, yo diría, por área temática. Esta vez nos tocaba todo lo que tenía impacto colectivo. No podemos dejar de mencionar el fallo que hoy a media mañana se conoció, que es un fallo del juez nacional de primera instancia del trabajo del 72, del juzgado 72 de Capital Federal. Si bien lo hace subrogando al juzgado 63, entonces por eso es que el fallo aparece en cabeza de ese juzgado. El doctor Ojeda, quienes estamos en el mundo del trabajo, sabemos qué trayectoria tiene. Fue asesor muchos años del doctor Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo. Después se transformó en juez, siempre tuvo una mirada muy pro operaria, digamos, una mirada del mundo del trabajo, especialmente en el plano de lo colectivo, que de algún modo se trasunta en esta medida cautelar.
donde de los 85 artículos que la CGT en su acción declarativa con medida cautelar plantea la ilegitimidad o su inconstitucionalidad, el juez hace lugar a 82. Esos 82 son neurálgicos y son centrales, no nos vamos a engañar, digamos, como creo que lo decíamos en el grupo. Es un fallo de primera instancia que dicta una medida cautelar, simplemente por un plazo temporal va a regir la suspensión de todos estos artículos hasta tanto el juzgado se expida sobre la cuestión de fondo, pese a que el juez sobre varios de estos pasajes ya adelanta opinión, diciendo que no quiere adelantar, que es lo más llamativo, ¿no? Pero bueno, a veces el fanatismo te hace jugar malas pasadas, y este puede ser el caso. Tan malas pasadas que incluso le agrega un acápite al pronunciamiento, que para todos aquellos que somos federales, como este spot, y como muchos de nosotros, casi te diría yo que es irritante, porque en ese acápite justamente destaca que en orden a la naturaleza de los sujetos involucrados, es decir, la CGT y el gobierno nacional, esta medida debe ser aplicada a todos los trabajadores de la República Argentina y a todos los empleadores de la República Argentina para evitar dispendios, ¿no? Digamos, creo que se completa la obra solicitada con este fallo, que es que del espectro sindical se pueda festejar en todo el país y no solamente en Capital Federal. Y lo hace un juez del Foro Laboral, pese a que el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional había planteado la inhibitoria porque hay una causa en el Foro Contencioso Administrativo donde se está ventilando esta cuestión. Pero bueno, se adelantó el Foro Laboral y se expidió. Ya venimos con antecedentes un tanto llamativos, ¿no? Ustedes vieron la semana pasada, tuvimos el juez del Juzgado 30 que hizo lugar declarando la inconstitucionalidad del traspaso del Foro Laboral, siendo él juez laboral. Con lo cual, digamos, el propio fiscal le dijo, no te vas a poder expedir porque no es competente, tendrías que inhibirte. Pero la inhibición a veces es un acto de lujo, ¿no? Así como decíamos que la lectura de la ley para algunos fue opcional, bueno, inhibirte de expedirte también es un acto que solo se concede en determinadas ocasiones, ¿no? En Expliquemos un definitiva, momentito qué es una cautelar, Héctor. sí, en realidad esta es una medida que va acompañando una acción declarativa. Ujú. No Que es un amparo. Claro, suspende suspende los efectos por un plazo de 10 días hasta tanto el juez se expida sobre la cuestión de fondo. Es distinto al amparo. Si bien hay efectos cautelares semejantes, es distinto al amparo. De cualquier modo, yo no me quiero detener mucho en el fallo, porque creo que nos va a desenfocar, No. Gustavo, ¿no? Simplemente entender esto de que es temporal. Sí, es temporal y aparte está en línea con lo que de algún modo habíamos advertido a lo largo de estos spots, que era parar una inercia de 50 años va a generar un rezago, y ese rezago va a tener que ver con un periodo de turbulencia intensa, por momentos afecta al ánimo, creo que hay que evitarlo. En la industria aerocomercial se suele decir que ningún avión se cae por turbulencia. Está probado científicamente, ¿eh? Se caen por error humano, se caen por razones meteorológicas, se caen por fatiga de material. Jamás se cae un avión ni se ha caído en la historia por turbulencia. Vamos incómodos, vamos descompuestos, vamos desanimados con turbulencia, pero avanzamos. Muy Este bien. fallo va a ser apelado, obviamente, a una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en el mismo fuero, digamos. Tampoco hay que abrigar muchas esperanzas. Y de lo que resulte de ese fallo, va a intervenir por razones de competencia directamente la Corte Suprema de Justicia. Algunos sostendrán que el Tribunal Superior de la Ciudad,
por un precedente de la Corte, es el Tribunal de Alzada de los pronunciamientos de segunda instancia en Capital Federal. Es decir, estamos viviendo una situación un tanto caótica, desordenada, pero bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos y los responsables de recursos humanos, relaciones laborales, capital humano, tendrán que transitar esta instancia con esta incomodidad, con esta turbulencia. Y bueno, cuando las cosas fluyan de otro modo, entenderemos la magnitud de, de las reformas, porque si hay tanto foco y tanta energía en querer pararla, debe ser porque a mucha gente que no quiere cambiar, el cambio le afecta. Ujú. Sí, Y sobre eso vamos a hablar un poco, porque a mí no me preocupa tanto lo que la justicia en el control de constitucionalidad termine resolviendo, porque sabemos que es una ley perfectible como todas las leyes y que va a tener algunos capítulos que seguramente van a ser limitados por el Poder Judicial, y no está mal en 218 artículos que haya algunos artículos afectados, especialmente cuando fueron puestos para terminar quedando en el camino como parte de la transacción parlamentaria y Y sin pasaron. embargo terminaron no ocurrió. pasando, con lo cual no debería extrañarnos que en materia de derecho de huelga haya novedades, que en fin, en determinadas cuestiones vinculadas a la tasa de actualización discriminada entre el stock judicial en trámite y los nuevos juicios también, en el tema de las cuotas, que es insostenible, las cuotas de las sentencias que puedan pagarse en cuotas realmente en el foro laboral y no se puedan pagar en ningún otro foro, así como se trata de créditos alimentarios, no tiene consistencia, porque la Corte ya ha dicho que no tiene consistencia. Entonces, no vale la pena profundizar, pero esas son cuestiones que sabemos que se van a quedar en el camino. Muy Yo bien. creo que nosotros deberíamos enfocarnos más en los cambios de orden Tenemos que ir a lo que colectivo, dice la ley. Y tal sobre cual. todo con esto, delegados, asambleas, aportes, nuevos convenios colectivos. Tenemos toda una agenda nutrida el tema de derecho colectivo, ¿no, Héctor? Totalmente, Gustavo. Y voy a seguir tu orden, porque me parece que es un orden más saludable. Arrancar primero por aquellas cuestiones que hacen al ordenamiento interno en la Dale. faz de Sí. cada organización, partiendo de la Déjame, base, sí. Héctor, Sí, perdón, una claro, sola Mariano. cosa, para cerrar un poco el capítulo cautelar. Digo, esto nos sirve para tomar cautela ante la cautelar. Es una pavadita, pero digo, la administración de ciertas euforias, positivas o negativas. Viste que nosotros somos medio acompañante terapéutico Sí, claro. de determinados perfiles en determinadas organizaciones. Entonces digo, cautela ante la cautelar, ¿sí? Y administración de euforia. En eso tenemos que estar bien, bien sólidos, consistentes y mantenernos en esta permanente actualización e intercambio para entender para dónde va la cosa. No interrumpo nada más y los dejo No, retomar. no, pero es muy válido, Mariano, porque Muy eso bien, tiene que Mariano. ver con buscar el equilibrio, ¿no? Ni vernos tentados por un cambio dramático, porque un país tan conservador socialmente como es Argentina, un país tan resistente y reactivo a las reformas de su mercado laboral, de, de hecho es restaurador casi de las normas, que haya generado un cambio tan profundo y pretender que ese cambio sea de sencilla implementación sería utópico, no es así, hay cosas que se van a quedar en el camino, hay cosas que se van a postergar, eso tiene que ver con ese rezago del que hablábamos en charlas anteriores, ¿no? Bajar un poco la expectativa, serenarnos, entender que este es un proceso y que en la historia este proceso es meramente un ladrillo en cualquier obra, ¿no? Irrelevante, pero sí tenemos que entender cómo se ubican esos ladrillos que construyen esta obra. Y en ese sentido, retomando un poco lo que señalaba Gustavo, yo diría que en materia colectiva hay muchísimos cambios, no solamente de impacto en la negociación colectiva. Yo por eso que preferiría dejar lo que es de impacto en negociación colectiva para un segundo orden, quizás hacer una pausa en el medio de este primer módulo para responder algunas preguntas o algunas inquietudes y después entrar en el segundo módulo de lo que es negociación colectiva pura y dura para terminar esta hora que tenemos, que ya fíjense que la medida cautelar nos ha quitado 20 Llevando 20 minutos, minutos, sí. ¿no?
Pero bueno, lo relevante es que, como decíamos en algún momento, es de tal magnitud la Por reforma. favor, mutear micrófonos. Sí, Se ve perdón. que se abren. No, está bien. Es de Sí. tal magnitud esta reforma que no cabe duda que para todos los que actuamos en el mundo del trabajo, por lo menos más de la mitad de las decisiones que a diario se toman van a estar cruzadas por estas reformas. Y en ese sentido, si analizamos la 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, en Argentina no se modificaba del año 1988. Esta reforma de la ley de modernización laboral propicia 11 cambios, y todos son muy sustanciales. Mira. Lo vamos a ir enumerando, pero ya con la letra chica de impacto, no con la letra grande que ya todos conocen, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un nuevo artículo 20 bis, decimos, bueno, es el tema de pedir autorización para las asambleas. No, bueno, es un poco más que eso. En rigor de verdad, esta reforma, y creo que esta consigna cruza transversalmente todos los capítulos de la ley, es una migración de un sistema de tutela exacerbada a otro donde el sistema protectorio deja más espacio para la libertad contractual y más equilibrio en la relación sindicatos-empleadores. Esa sería un poco la síntesis que va cruzando transversalmente todos los Muy bien. títulos de esta ley. ¿Y cómo lo vemos reflejado en el que nos toca hoy? Y lo hemos reflejado en el hecho de que de ahora en más, o mejor dicho, desde que las medidas cautelares cedan y se pueda trabajar sin interferencia judicial, cada vez que haya una asamblea o una petición de reunión, la regla es que en ningún caso va a poder ser interferido el normal desarrollo de las actividades. Esa es la regla que fija el artículo. Y lo va a decir tanto para las asambleas como también lo va a dejar en claro para el rol del delegado ejerciendo el crédito horario. Porque no solamente lo va a tratar en este artículo donde dice que las asambleas van a tener que ser previamente autorizadas y si son dentro del establecimiento indicar en el lugar, el horario y la duración, sumado a que el tiempo que demanda esa asamblea va a ser descontado, lo que nos lleva a una segunda conclusión. Si el tiempo de asamblea es descontado, ¿qué podría pasar con el tiempo de la huelga? Digo esto porque a veces han quedado resabios de algunas empresas que enfrentan planteos de sindicatos que le dicen, vos me descontás el tiempo de la huelga y es una sanción disciplinaria contra el ejercicio de una garantía constitucional. Y en rigor de verdad, ¿no? Es la consecuencia de la abstención colectiva de trabajar, ¿no? Pero bueno, este precedente, este artículo 20 bis, viene a reforzar esto que ya venía diciendo la Corte, pero que hoy no alcanzaba. Todo tiempo de no trabajo es tiempo de no devengamiento salarial. Por otro lado, la segunda modificación sustancial que se introduce en la 23.551 es que aparecen infracciones graves para las entidades sindicales que lleven a sus representados a incurrir en alguna de esas causales de despido justificado que ya la ley de base, ¿se acuerdan? En el año 2024 introducía al artículo 242 de la LST, es decir, el bloqueo total o parcial, el daño sobre los bienes o sobre las personas, la afectación al ejercicio de libertad de trabajar. Bueno, ese tipo de cuestiones también se agregan a la 23.551 y está bien, porque si no se agregaran hubiera quedado sesgada la ley y se dice cualquier entidad sindical que incurra en alguna de estos hechos va a reproducir una infracción grave y esa infracción grave sí está pendiente de reglamentación, tanto el procedimiento para aplicarla como qué tipo de multa se prevé dentro de la ley del Pacto Federal del Trabajo, ¿no? Así que ese aspecto está pendiente de reglamentación como otros, pero no es que toda la ley está pendiente de reglamentación como se ha llegado a decir, como han llegado a decir muchos secretarios generales de sindicatos que suelen tener como aporte solidario más del 2%. Entonces, como saben que van a tener que ajustar ese aporte solidario, como ya lo explicaremos cuando lleguemos al capítulo de la negociación colectiva, prefieren salir a decir, no, lo que pasa es que la ley todavía, ese artículo merece ser reglamentado, así que sigamos reteniendo el 4 o sigamos reteniendo
aportes en exceso de lo que la ley limita. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Otro aspecto, La asamblea, decías entonces, hay que avisar antes y se descuenta el tiempo de asamblea. absolutamente, con una sola excepción, Gustavo, que esa asamblea no sea motivo de que no se están pagando los saberes en tiempo y forma. Ajá. Porque si la asamblea es consecuencia de que hay un retraso en el pago de salarios, sería un contrasentido descontar el tiempo cuando el motivo es no pagar los salarios. Igual también en ese caso van a tener que pedir permiso. Sí, pero Van a tener que avisar, perdón. avisar sí, no pedir la autorización previa. No pedir autorización, sí, es avisar. Ok. También en la 23.551 se introduce un cambio sustancial para la nueva conformación de sindicatos, ¿no? No solamente a los simplemente inscriptos se le da la chance de representar colectivamente a sus afiliados en su ámbito, aunque haya otra entidad sindical de ámbito mayor con representación en ese ámbito, eso es novedoso, antes no existía. Cuando dice representar el interés colectivo, lisa y llanamente es negociar colectivamente. Con lo cual, lo que habilita la nueva reforma es que un sindicato de empresa simplemente inscripto, sin personería gremial, pueda comenzar a suscribir acuerdos colectivos. Después no serán homologados, pero ya vamos a hablar de la homologación, porque la verdad que cuando un acuerdo es de empresa, el requisito de la homologación no es obligatorio. Entonces ahí vemos cómo se empiezan a conectar todos los sistemas, ¿no? El de representación sindical al interior de las empresas con el de negociación colectiva. También se agiliza enormemente el otorgamiento de personería gremial para los sindicatos que estén simplemente inscriptos. Bastará con que 6 meses consecutivos acrediten tener más afiliados que el sindicato de actividad en ese ámbito territorial y personal para que ya le concedan la personería. No un 20% más, un 1% más. El nuevo artículo 23, perdón, el nuevo artículo 29 de la 23.551 no fija un porcentaje de cuánto más. Dice más. Más afiliados cotizantes que los afiliados cotizantes que tenga el sindicato de actividad para ese ámbito territorial y personal. Así que ahí aparece una buena noticia para el 49% de los sindicatos que en Argentina son simplemente inscriptos y que persiguen obtener la personería gremial. Lo que indica que de acá a fin de año, si cumplieran con esa requisitoria, al inicio del 2027 podrían contar con personería gremial y ya no habría la excusa de que hay una dirección de asociaciones sindicales que no me concede la personería o que se le ha corrido vista al sindicato de actividad y el sindicato de actividad lo objeta, lo cuestiona, lo dilata, lo retrasa, lo evita, en definitiva, ¿no? Con respecto al crédito horario, ¿no? Fíjense qué cambio copernicano en la historia de las relaciones sindicales en Argentina. En el año 1988, cuando se sancionó la 23.551, el presidente de la Unión Industrial en ese momento llegó a decir, lo único que pudimos modificar en esa ley fue el artículo 44, donde accedieron al proyecto que había planteado la Unión Industrial, que era que el cuarto gremial no estuviera predeterminado y que el crédito horario se pudiera fijar por convenio colectivo. Eso fue lo único. Bueno, fíjense, esta reforma no solamente modifica 11 instituciones de esa ley, sino que se mete directamente con el crédito horario para el ejercicio de la función representativa de los delegados y nos va a decir que si el convenio colectivo de trabajo no establece un crédito horario determinado, hay muchos convenios colectivos que sí prevén el crédito horario, hay otros que no. En la mayoría de los casos hemos relevado y son prácticas usuales. No hay algo pactado. Pero cuidado que la práctica con el tiempo se transforma en una fuente de derecho. Digo esto porque si llega a haber una empresa que quiere de pronto instaurar 10 horas, hasta 10 horas mensuales de crédito horario para cada delegado y resulta que le viene concediendo licencia gremial permanente o permiso gremial todo el mes
o lo tiene afuera de la empresa, en fin, innumerables variantes. Nadie puede parar un tren de alta velocidad en una sola estación. El riesgo es el descarrilamiento. Así que yo diría, cuidado con ese tema, tampoco nos pasemos de euforia y creamos que porque ahora la ley fija un mínimo, ese mínimo es lo que debería prevalecer. En todo caso, hay una caja de herramientas con nuevas herramientas que nos van a permitir nuevos intercambios, nuevas concesiones recíprocas, donde uno, a cambio de ordenar el tema del crédito horario al interior de la planta o de la empresa, por ahí pueda conceder algún otro aspecto. Digo esto porque acá vuelve a aparecer aquello que mencionábamos cuando hablábamos de las asambleas. El artículo 44, la regla que fija es que esas 10 horas mensuales en ningún caso admitan la interrupción de actividades en la empresa o en el área o sector de trabajo donde el delegado despliega su función representativa. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que esas 10 horas son para representar al interior Claro. de la planta. No son 10 horas de crédito horario para irte todos los viernes de cada semana. Después, si cada uno lo pacta así, todo bien, pero la ley no es el sentido de la ley, ¿no? Así que en ese aspecto es importante tener esa perspectiva en claro. Por otro lado, también se modifica fuertemente el alcance de la tutela sindical. Y en esto es muy importante tener en cuenta los cambios desde el artículo 50, 52, 54, se agrega el 53 bis, pero por sobre todas las cosas el 50 define que tanto el candidato legalmente postulado como el delegado electo o representante sindical, y acá hablo de representante sindical porque la ley dice esto, por ende esto se alcanza a comisión directiva también de los sindicatos, solo van a tener tutela sindical ante el despido, ante la suspensión o ante el cambio de condiciones de trabajo, en tanto y en cuanto representen un cargo titular. Y la verdad es que esto ya lo decía la 23.551, lo que pasa es que se fue expandiendo por creación judicial. Nuestros jueces fueron generosamente ampliando a suplentes, ampliando a revisores de cuentas, ampliando a congresales, es más, ampliando a congresales y durante todo el mandato de los congresales, no solamente cuando tienes que intervenir en un congreso. Bueno, esta ley lo que hace es quitar espacio de discrecionalidad judicial. No va a decir, para todos los cargos titulares, ¿de quiénes? De los que ya vienen siendo delegados, no de los que vayan a ser elegidos a partir del 6 de marzo en adelante, porque esto también se planteó como duda. Y en realidad no debería ser así, porque es un criterio interpretativo que no altera lo que ya decía la 23.551. Lo que busca es limitar, restringir el espacio interpretativo de nuestros jueces que han sido muy generosos en esto. Entonces, de ahora en más, delegado, miembro de comisión directiva titular, con una excepción para ambos. Si hubiera un profundo proceso de reorganización en el establecimiento o en el sector, la tutela no podrá ser oponible. Cuidado con esto que está agregado y muchas veces uno lo soslaya o lo pasa muy por encima. Antes, la tutela no era oponible cuando había un cese total de actividades o suspensión total de actividad del establecimiento. Ahora le agregan una reorganización de las operaciones que de pronto hagan desaparecer un sector, sea porque se terceriza o porque desaparece. Bueno, los delegados van a seguir la suerte y no va a ser oponible una tutela sindical en ese caso. Y los congresales solo van a poder oponer la tutela sindical durante el tiempo que estén en el Congreso, no durante el mandato. ¿Ok? Y por otro lado, la ley va a limitar algo que yo creo que al final del día puede que la justicia también termine consolidando el concepto este, porque parecería un poco restrictivo, pero bueno, es obligación comentarlo hoy, que es que tiene que ver con que ninguna pyme va a tener más de un congresal titular dentro de su establecimiento. Ninguna gran empresa va a tener más de 2 congresales titulares con protección sindical dentro de su establecimiento. Si tiene más, que tenga más, pero no van a tener tutela sindical.
se entiende un poco el concepto y la restricción. Y bueno, y rápidamente 3 o 4 aspectos más de la 23.551 que tienen impacto concreto en las relaciones laborales diarias. Si quieren, para hacer una pequeña pausa, si es que hay algunas preguntas o inquietudes, para después entrar al otro capítulo que tiene una densidad mucho mayor, que tiene que ver con la negociación colectiva y que a veces se suele hablar todo entremezclado, pero la verdad es que ha habido tantos cambios que es importante mantener cierta separación de una cuestión con la otra, porque esta ley incorpora 8 prácticas desleales de los sindicatos. Ustedes saben que la ley desde el año 1981 solo contemplaba que pudieran incurrir en prácticas desleales los empleadores. Los sindicatos no. ¿No? Había como una suerte de un bill de indemnidad. Bueno, eso se equilibra porque es importante tener en cuenta que la relación entre sindicatos y empleadores es una relación de equilibrio. La relación de hiposuficiencia es entre el trabajador y el empleador, pero no entre sindicatos y empleadores. Aclaro esto porque el fallo que hemos conocido esta mañana hace referencia a la situación de asimetría que existe en las relaciones colectivas y se equivoca el juez. No hay relaciones de asimetría en las relaciones colectivas. Hay relaciones de asimetría en las relaciones individuales. Es más, muchas veces los sindicatos tienen más poder económico y jurídico que las propias cámaras empresarias. Que algunos vulgarmente solemos decir sindicatos ricos en cámaras pobres, porque pobres de recursos a veces, pobres para poder hacerse de fondos para poder capacitar a sus componentes. Pero bueno, un tema para profundizar. Yo lo que digo es que se incorporan 8 prácticas desleales y entre ellas las 2 más relevantes, no acatar una conciliación obligatoria es práctica desleal. Y cualquier damnificado va a poder iniciar una querella en ese caso y aparte, en caso de que inicie la querella, la multa máxima va a poder ser el 20% de la cuota sindical del mes en el que se produjo el hecho, ¿no? La práctica desleal. Pero aparte aparece otra que me parece vital para conectarla con el tema que vamos a hablar dentro de unos minutos. Sindicato que se rehúse a negociar colectivamente incurre en práctica desleal. Hasta ahora que se rehusaba a negociar colectivamente solo podía ser el empleador que era víctima. Y ustedes se preguntan por qué los sindicatos podían rehusarse y no ser castigados, porque había ultraactividad. Entonces era casi extorsiva la posición. Yo no voy a negociar nada que no sea mejor que lo que tengo. Ergo, no negocio nada. Pero no me rehúso, porque en rigor de verdad me amparo en lo que tengo. Ahora, cuando se pone en crisis lo que tengo, eso exige que las 2 partes salgan a negociar, en condición de equilibrio. Entonces, cualquiera de los 2 que se rehúse a negociar colectivamente va a incurrir en práctica desleal. El empleador, porque ya lo hacía desde 1988 para acá, los sindicatos, de ahora en más, con esta ley, que obviamente hay algunos de estos artículos que la medida cautelar no suspende, pero bueno, no vale la pena entrar en detalle, ¿no? Porque nos va a llevar más tiempo. Se modifica el procedimiento para impulsar los conflictos de encuadre sindical. Siempre han sido objeto de inquietud en nuestras conversaciones los conflictos de encuadre sindical. La superposición de personerías, la superposición de representaciones. Bueno, se modifica, se abrevia, pero se agrega un aspecto que es fundamental. Ningún procedimiento por conflicto por encuadre sindical va a poder afectar las operaciones de la empresa en la que esos trabajadores se desenvuelven o el cliente, porque muchas veces pasaba que el cliente la ligaba de arriba en esa puja, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, yo diría, estas son las modificaciones más salientes en la 23.551, porque el resto de las modificaciones de orden colectivo tienen más impacto en lo que es la negociación convencional. Y en ese sentido, yo ahí quisiera hacer una consideración previa que tiene que ver con que obviamente esta medida cautelar ha suspendido los efectos de casi todo ese capítulo. Capítulo que indudablemente es uno de los que más duele, por eso es el que se ha suspendido. No obstante eso,
ya ha habido negociación colectiva dentro de esta nueva ley. Y eso deja una inquietud que va a merecer un análisis específico, porque ya tenemos 2 convenios de actividad que han extendido sus contenidos convencionales y que obviamente no van a quedar alcanzados por esta medida cautelar, porque ya han hecho ese trabajo previamente. Me refiero a todos los convenios Comercio. colectivos sí, a los convenios colectivos de la actividad de sanidad, que Comercio. la semana pasada firmaron sus convenios, y por supuesto el acuerdo colectivo de comercio, que tengo la suerte de tener muy buen vínculo y mucho respeto profesional por los asesores de la Cámara Argentina de Comercio, de CAME, de UDECA. Yo les llamo los 3P, pero porque son Pancho, Pedro y Pablo, ¿no? Entre ellos hay más, ¿no? Y nada tiene que ver con eso, sino con la decisión política de los actores sociales de decidir extender los convenios colectivos, en algún caso, a plazos que hasta exceden los propios mandatos temporales de las autoridades que los firmaron, ¿no? Lo cual llamó poderosamente la atención. Y la Me expectativa refiero, de vida de algunos, Héctor, también. y la expectativa de vida de algunos, claro, claro. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Yo no sé si hay alguna inquietud puntual sobre esta cuestión de orden Mira, no, sindical. no, 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 ¿no? no. Estaban con el tema del fallo y tenemos participantes del spot que han subido el fallo, está Muy bien, cautelar, Héctor, ¿no? muy bien, muy bien. Al chat. Así que o sea, nos estamos ayudando entre todos. Seguro, seguro. Así que bien, vamos. El Tenemos doctor Ojeda va a delegados, tener. tenemos el tema de asambleas, Sí, aportes y nuevos convenios. No, nos quedan vamos. aportes y nuevos convenios, Héctor. Sí, vamos ahí sobre ese punto, porque tenemos que tener en cuenta que la ley 14250 sufre profundas modificaciones conceptuales. Muchas de ellas no requieren reglamentación para su operatividad. Quizá por eso ha llegado esta medida cautelar tan rápido, ¿no? Porque si todos los capítulos de la ley de negociación colectiva hubieran requerido de reglamentación para su operatividad, no hubiera la CGT acudido tan rápido a la justicia para parar o suspender los efectos. Ajá. Y digo esto ¿por qué? Porque de ahora en más, desde el 6 de marzo en adelante, todos los acuerdos colectivos que se suscriban por actividad van a tener que ser homologados, y esa homologación va a representar 2 tipos de control. El control de legalidad, que es ver que los contenidos coincidan con las normas de orden público, pero aparece un segundo control que es mucho más inquietante, que es el control de oportunidad, que es que las normas no violenten el interés general. Cuidado entonces con ese tema y con los acuerdos que se están firmando, con cláusulas de extensión que terminan consagrando de manera, yo diría, peor que con la ultraactividad, consolidando conceptos y consolidando contenidos por un quinquenio, como los planes quinquenales que históricamente vimos en nuestra historia, porque eso podría ser motivo de cuestionamiento en el proceso de homologación, no respecto al control de legalidad, sino respecto al control de oportunidad. Pero bueno, simplemente una consideración. Héctor, tenemos justo unas preguntas, Romina, voy a juntar la de Romina, la de Lucas y la de Juan, ¿no? Sí. Dicen, vamos a tener 2 ámbitos de negociación paritaria, con el sindicato de primer grado y con la federación que los nuclea. ¿Cuál va a ser el acuerdo que corresponde aplicar? Segunda, ¿pueden imponer al empleador con esta ley poner obligatoriamente delegados? Y la tercera, ¿los metrodelegados con esta nueva ley pueden exigir la representación de los trabajadores de EMOVA y por lo tanto abrir una negociación colectiva de empresa? Bueno, a ver, vamos de atrás para adelante, porque la segunda y la tercera se corresponden al primer módulo. La primera, en cambio, todavía no la hemos podido desarrollar, pero la vamos a desarrollar para que no quede sin respuesta la pregunta, porque parece muy válida.
A ver, esta ley no obliga ni desobliga a nada. Esta ley lo que hace es, ante una determinada hipótesis, cómo hay que regularlo. Es decir, no obliga a designar delegados. Los delegados solo pueden ser electos por los trabajadores en la medida que se cumplan los requisitos cuantitativos que la ley impone. Es decir, que el establecimiento tenga más de 10 trabajadores en el sector de que se trate, y que eso también contemple la cantidad de turnos de trabajo, tal como dice el artículo 45 de la actual ley vigente, ¿eh? En eso no se modifica absolutamente nada. La vieja ley de asociaciones profesionales, perfecto. Tal cual. La vigente. La vigente con el service hecho por la ley de modernización, para Muy decirlo bien. así. Y con respecto a los metros Y delegados, como decís, bueno, no impone, sino que abre posibilidades. tal cual, porque la ley tampoco impone negociar descentralizadamente. La ley dice que llegó la libertad, señores. El que quiera negociar descentralizadamente lo va a poder hacer. Digo esto porque a veces algunas cámaras empresarias objetaron algunos artículos de esta reforma diciendo no, porque ahora esto caotiza las relaciones laborales porque todo el mundo va a negociar por empresa. No. Primero, una negociación exige prepararse y definir estratégicamente una estructura para esa negociación. Y en eso tiene que ver también el sindicato. Si el sindicato no presta conformidad a descentralizar la negociación colectiva, no va a haber descentralización posible, porque es negociación colectiva, no es Muy bien. imposición colectiva. Y esto tiene que ver con la pregunta de EMOVA, que es el actual concesionario de la red de subterráneos, y los metrodelegados. Los metrodelegados ahora tienen absolutamente allanado el camino para poder avanzar en la conformación de un sindicato para todos los trabajadores subterráneos, si quisieran, en la medida que durante 6 meses consecutivos puedan acreditar más afiliados que UTA, que es el sindicato de actividad con representación en ese ámbito y en ese ámbito personal y en ese ámbito territorial. Con lo cual, efectivamente, para ese sindicato aparecen elementos que podrían facilitar la obtención de una personería gremial de un mayor ámbito, pero eso no quiere decir que vaya a afectar la negociación colectiva, porque vuelvo a insistir, una cuestión es la sindical, otra es la convencional o la colectiva, que requiere el consenso, el acuerdo y el fruto de la autonomía de voluntad de ambas partes, ¿no? En el proceso. En este caso, EMOVA, que va a tener que prestar conformidad a negociar un convenio colectivo para su ámbito. Si no presta conformidad, habrá un conflicto por discrepancia con el nivel de negociación. Y ese conflicto no tiene solución, ¿saben? No es que va a ir a la justicia y el juez va a resolver. En todo caso, va a poder haber un mecanismo de mediación o arbitraje voluntario que la nueva ley crea. Es más, dice la nueva ley que se va a instrumentar y reglamentar para garantizar la imparcialidad. Pero va a ser optativo. Si las partes no se someten, ese conflicto no se va a dirimir hasta que las partes decidan dirimirlo. Así funciona la negociación colectiva, no funciona con intervención estatal. Pero bueno, esto lo aclaro para algunos que dicen que hasta que no se reglamenten estas cuestiones no rigen, ¿no? Vamos a la primera pregunta, pero para responderla me gustaría hacer una pequeña introducción sobre los cambios en la 14250 para que se entienda. Por primera vez en nuestro derecho positivo aparece una definición de cómo se califican los contenidos de un convenio colectivo. Y en esto, el legislador, con la Ley de Modernización Laboral, se apoyó en un fallo de la Corte del año 1990, que es Sindicato de la DGI contra DGI, y fue muy inteligente al hacerlo, porque si esto llega a la Corte ya tiene un antecedente sobre la cuestión. Claro. ¿Y qué dice nuestro artículo 6? Dice que todo convenio colectivo tiene dos tipos de cláusulas. Cláusulas normativas, que son aquellas que regulan condiciones y beneficios individuales para el trabajador, salario, categoría, jornada, beneficios. Cláusulas obligacionales, que son aquellas que vinculan a sindicatos con empleadores, no a trabajadores con sindicatos, que esa es la cuota de afiliación sindical que no tiene que ver, no es una cláusula obligacional. Yo me refiero a cláusulas obligacionales de orden colectivo entre sindicatos y empleadores. Bueno, las cláusulas normativas, si están vigentes por ultraactividad, es decir, si se vencieron, van a continuar así
porque el artículo 137 de la nueva ley dice que durante un año la Secretaría de Trabajo irá llamando a todas las partes signatarias de los convenios ultraactivos para que cuando sean convocadas ratifiquen el convenio, renegocien el convenio o negocien un convenio nuevo. Esas son las tres alternativas que prevé la ley. En cambio, si las condiciones obligacionales, que son aportes solidarios, contribuciones solidarias, fondos extraordinarios, están vencidas, están vencidas. Claro, pueden La ser- única manera es volver a reponerlas. ¿Qué es lo que están haciendo ya algunos? Que se están sentando y están diciendo, mirá, las condiciones normativas están ultraactivas, ya nos van a convocar, o ya veremos, o lo vamos a ver con tiempo. Las obligacionales han vencido, con lo cual vos, sindicato, necesitas de mí, empleador o cámara empresaria, para reponerlas. Te ofrezco reponerlas en estas condiciones, por este plazo, a cambio de esto, vuelve a aparecer entonces esa caja de herramientas con nuevo herramental y no la pinza y el martillo que era con lo que veníamos lidiando en estos últimos 40 años. Mm, Obviamente, ahí se abrirá una agenda de temas a intercambiar. Por eso es que ha llamado poderosamente la atención los dos acuerdos colectivos que mencionábamos, tanto el de la actividad de la salud, que sabemos que está en emergencia el sector ese hace 20 años, donde todos los efectores de salud le piden al Estado mayores honorarios o mayores aranceles para poder afrontar los costos crecientes de la salud, porque ahí lo que apareció fue un acuerdo de recomposición salarial por los meses de febrero, marzo y abril, a cambio de extender todos los contenidos convencionales de todos los convenios del sector de salud por el término de un año. Entonces uno se pregunta, tal vez hubiera sido más equitativo en esta condición de igualdad de poder que hay entre las partes dentro del derecho colectivo, que todo se hubiera prorrogado por el mismo plazo. Porque cuando llegue a abril y haya que discutir salarios, resulta que los aportes solidarios están extendidos hasta el año que viene, las contribuciones solidarias están extendidas hasta el año que viene, todo el convenio no se puede modificar hasta el año que viene, con lo cual la negociación salarial avisó lo que va a ser un tanto compleja, o un tanto despojada de elementos donde parecería que el propio sector empleador se ha querido privar de ellos, o no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido. Para comercio, bueno, el acuerdo de comercio es mucho más peculiar porque se ve que no estaban tan incómodos con el convenio 130/75 que se le aplica a 1.200.000 trabajadores de Argentina, que representa el 20% de los trabajadores del sector formal, privado, 1 de cada 5. mm, porque lo han extendido por 5 años. Es como que ahora ya uno no puede decir, mira, este convenio que tiene categoría de capataces, que tiene categoría postindustriales, incompatibles con la realidad actual, ese argumento ya no se va a poder invocar porque se ha galvanizado el convenio por 5 años. Y a sí, muchos les inquieta por qué tanto plazo, ¿no? Porque excede el mandato de quienes lo firmaron y parecería que se ubica en un tiempo institucional de Argentina bien distinto, ujú. ¿no? El 2031. ¿Qué será de Argentina el 2031? A lo mejor alguno piensa que en el 2031 tendremos un retroceso de reformas. A Sí, lo mejor es esto, el tipo, la tipología de empresas están comprendidas también, que son infinitas dentro de lo que es comercio, con claro, capacidades económicas muy disímiles, que totalmente. veían en esto una oportunidad concreta, ¿no? Hay realmente mucho malestar con Sí, esto. incluso, Mariano, hay sectores que siguen viendo una oportunidad, Mm, con lo cual no me extrañaría que haya un cimbronazo al interior de las cámaras empresarias, mm, producto de que algunos subsectores o sectores o ramas, especialmente en el interior, pero también acá, se sienten muy frustrados, ¿no? mm. Porque Sí, ellos te dicen, al final no tenemos la reforma que nos merecemos.
si vamos a hacer uso de una reforma de esta manera, ¿no? Pero bueno, consideraciones que se Tenemos otra harán, pregunta, Héctor, a ver si sí, podemos ayudar un poco. Preguntan si los convenios de empresa hay que homologarlos. no. Técnicamente los convenios colectivos de empresa ya no es más obligatorio homologarlos. De hecho, la autoridad laboral actual no está homologando los convenios de empresa, salvo que expresamente se pida la homologación. O Pero si sea, se no está presenta, no, obligado, las partes intervinientes en la negociación no están obligadas a pedir la no, homologación. no. Lo que Tiene ocurre, vigencia a partir del acuerdo de ellos. así es, lo que ocurre, Gustavo, es que de ahora en más el convenio colectivo que va a prevalecer es el convenio de menor ámbito, es decir, el convenio colectivo descentralizado. Tanto es así que la ley invierte la regla. La vieja ley Claro, sí. contemplaba que fuera el de actividad el que prevalecía y asfixiaba la negociación descentralizada. Ahora, en cambio, la negociación descentralizada es la que prevalece e incluso la negociación descentralizada es la que va a definir qué aspectos se pueden articular en el convenio de actividad. Fíjense cómo hay un empoderamiento de la negociación colectiva de menor ámbito, que incluso si hubiera un convenio de ámbito superior, pero posterior al convenio de empresa, no va a poder modificar ningún aspecto de ese convenio de empresa, que también va a poder disponer en cualquier sentido de su contenido de alcance. Es decir, va a poder haber una negociación peyorativa, pero respondiendo al conglobamiento por instituciones, ¿no? Que de algún modo sigue siendo el límite para interpretar las normas en el derecho Hay colectivo. una acotación interesante de un querido amigo, Helio, que dice, considero que el concepto convenio de empresa se convierte en un simple acuerdo de partes, dice, ¿no? Pregunto por esto de la no necesidad de homologarse, ¿no? Y esto de la libre, ¿no? Convención de este tipo de cosas, que termina siendo como un contrato. Por lo cual digo, para el señor Kelsen, ¿no? Con su bendita pirámide, por el tema este que los convenios tienen fuerza de ley, los de empresas tendrían esta característica de tener una fuerza de ley. Y mira, Gustavo, yo creo que estamos saliendo de un paternalismo estatal a un sistema más razonable, pero no se sale. Quizá lo que plantea Helio es el hecho de que no haya homologación ya significa que son las partes las que libremente se dan las condiciones. Bueno, pero cuidado que registración sí es obligatoria, ¿eh? Y la registración presupone un control de Muy bien, legalidad. bien. Así que va a haber que presentar ese convenio para su registración si es un convenio de empresa. No es que No necesariamente tengo que homologarlo, pero sí tengo que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. así es. Y va a haber un control de legalidad Ujú. de ese contenido y va a haber un Bien. control de oportunidad si fuera una actividad que pueda afectar el interés general. Ujú. Porque la homologación, no se olviden, va a ser un acto administrativo único, pero que va a tener un doble clic de control. Control de legalidad, control de oportunidad, ¿no? Con lo cual, y bueno, a ver, y como para ir aprovechando los últimos minutos que nos quedan, en materia de aportes y contribuciones, Sí, bueno, creo que ahí respondí un poco la hablan de inquietud los de sobre, comercio, pero digo usted porque no vieron el recibo del encargado del edificio, ¿no? Con lo que es Suter. bueno, cuando se vea el nuevo recibo, que se implemente el nuevo recibo de haberes, que ya no va a ser un recibo como constancia de pago, sino un recibo como sinceramiento del costo laboral, Sí. porque va a detallarse no solamente todas las contribuciones patronales y aportes que se le retienen al trabajador, sino también se van a tener que explicitar cuestiones que no estaban en los recibos anteriores, como por ejemplo la exigencia de un espacio para la antigüedad reconocida y la Ujú. nueva antigüedad en el caso de reingreso. Y esto tiene un valor preponderante porque sabemos muy bien que si llegan a pasar 2 años entre el primer egreso y el segundo reingreso, la antigüedad del pasado no opera. Pero yo quisiera aprovechar estos últimos 2 minutos para hablar de aportes y contribuciones, ¿no? Porque sobre el particular se ha generado cierta confusión que tiene que ver con un tratamiento legislativo que quizás no es del todo ordenado. Tenemos que entender, y digo que no es del todo ordenado porque la CGT ahí consiguió hacer baza y modificar algunos artículos, y entonces quedaron un poco desarticulados respecto al proyecto original. Primera definición, la cuota de afiliación sindical no tiene ningún límite.
el único límite para el trabajador que no quiera que le retengan la cuota es desafiliarse. Digo esto porque el límite del 2% es para los aportes solidarios que se le retengan al trabajador no afiliado Claro. por el uso del convenio o por el usufructo del convenio. Eso que en comercio era el 2,5 y que por este acuerdo va a continuar siendo el 2,5 y que por la medida cautelar que la propia FAECIS acaba de gestionar en un juzgado federal, civil y comercial de San Martín, donde plantea la inconstitucionalidad de los artículos 132 y 133 de la LST, va a poder seguir reteniéndose el 2,5, a pesar de que la ley dice que no va a poder haber ningún aporte solidario mayor al 2%. Digo esto porque en abril, sí o sí, la nómina salarial va a tener que reflejar esto, si es que la medida cautelar está cedido. Veremos qué ocurre durante todo el mes de abril y los mantendremos informados de esto, pero sí es importante señalar esta cuestión porque, insisto, hay muchos sindicatos importantes que tienen aportes solidarios que exceden el 2% y lo primero que han salido a plantear es, no hay que preocuparse, no está reglamentado. Y ahora, a partir de hoy, están diciendo, no tienen que preocuparse porque hay una medida cautelar que lo suspende. Con lo cual, no dependía entonces de una reglamentación, dependía de otro tipo de acción colateral, ¿no? Que se ha conseguido y que, bueno, por momentos pone en una suerte de statu quo gran parte de esta reforma. Sí, es. Muy bien, Héctor. La verdad, qué lindo cuando está la precisión en el manejo del tema, ¿no? Mariano, cuando se lo ponen clarito el Sí, tema. sí, la verdad que, bueno, por algo contamos realmente con especialistas y a mí yo no me canso de destacar en esto el conocimiento de Héctor sobre estos temas, lo mismo nosotros abogados, como te gusta decir a vos, los otros tenores que tenemos siempre a disposición, que son parte de nuestra casa en Adra, ¿no? Así es, La, sí. la realidad es que estamos casi en horario. Estaba leyendo algunos otros comentarios también, algunos asombros que estamos inaugurando, ¿sí? Con el tema de contribuciones de OSECAC, que pasó de 8.500 a 28.000, que es un poquitito más ahondar en esto de hasta dónde estamos escuchando a la gente que representamos. Y vuelvo, no quiero hacer leña del árbol caído, porque no cayó, simplemente son sumar algunas miradas que veo que inquietan a Camioneros 25.000 por trabajador para la obra social. Hugo Yep, ¿quiénes son los de Hugo Yep, Mariano? ¿Te acordás? No, yo la verdad que no. Unión Obrera y Empleo Gustavo, plásticos, ¿será? Sí, plásticos. Claro, sí. Unión de Obreros y Empleados Plásticos. Claro, los plásticos, los muchachos de Tríaca Padre. 76.000 por cada trabajador. Che. Sí, por eso. La, Pero bueno, sí. un poco haciendo un raconto, yo creo que las medidas insertas en el nuevo texto, que esperamos progrese, con algunas cuestiones que la propia, lo que Héctor destacaba, se saben un poquito, un tanto excesivas, puedan ser corregidas. Creo que nos daría esa dinámica convencional que realmente anhelamos a aquellos que nos queremos sentar en igualdad de condición, ¿sí? A negociar por intereses, no por posiciones. En definitiva, Hay un todo lo comentario que más que hemos una hecho pregunta. ahora y Sí. hasta ahora es negociaciones que en muchos de los casos son suma cero. Y eso es muy lamentable para un país que quiere progresar. Pero es Sí, perdón. interesante esto que decía Héctor de que está rodando, y veía un comentario, un extenso comentario del colega Daniel Mahler en el chat, donde está planteando este tema de los tiempos y qué es lo que va a pasar. Héctor dijo bien, por ahí de pícaro, ¿no? También, como que por ahí se metieron cosas en la ley para negociarla y salieron, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y por ahí esto se va a ir puliendo, es como que todavía está rodando, todavía está en proceso
de elaboración, ¿no? No tenemos el decreto reglamentado, todavía no empezamos a trabajarlo en las empresas, así que es una cuestión hermosa de pasar al protagonismo nosotros, ¿sí? A tomar, a poner los pantalones largos, como dijo Mariano Muñoz alguna vez. Así es, así ¿Eh? es, Bueno, así es. muy bien, entonces. Creo que Bueno, una cortita, Héctor, la diferencia Sí, entre claro. registración y homologación. Sí, básicamente la registración es un acto administrativo que no tiene la trascendencia de la homologación porque no tiene efecto erga omnes, no tiene efecto de cosa juzgada administrativa ante terceros, porque justamente es un acuerdo de empresa. Entonces, si fuera de actividad, sería distinto. Por eso en el convenio de actividad sigue siendo requisito la homologación, porque hay que ponérselo a empresas e incluso trabajadores que a lo mejor no están de acuerdo con esos contenidos, ¿no? Claro. o el propio Estado, ¿no? Que a Tal veces cual, tal cuando se cual. pactan cláusulas o con condiciones no remunerativas o algo por el estilo, Sí, suele controviar. estamos cambiando de régimen y un cambio de régimen va a generar resistencia, va a generar planteos, cuestionamientos, objeciones. Hay cámaras del interior que ya están planteando negociar salarialmente de manera descentralizada y acorde a los salarios que cada área regional del país puede pagar, más compatible con sus ingresos y con la mirada tan porteña, ¿no? Tan unitaria, eh, como se negocia acá en Buenos Aires. Se acaba de cerrar una ratificación del convenio 130 por 5 años, eh, un mes antes de que se venzan las condiciones económicas. Es la primera vez que veo tanta premura. Me encanta ver tanta premura porque siempre la gente de liquidaciones se queja de que le cierran los aumentos salariales sobre la fecha de corte de la liquidación. Bueno, acá hay una buena noticia, señores, en comercio. El 26 de marzo se cerraron las condiciones salariales a pagar el 30 de abril. Digo para que no sea todo queja. Ven que ahí tienen una buena noticia que muestra un obrar muy rápido, muy Proactividad, ágil, la proactividad, proactividad, García, proactividad, sí, por señor. sobre No, todas las cosas. no reactivo, sino proactivo. Bueno, Tal cual. muy bien, muchísimas gracias, Héctor. No, Creo que por todos favor. entendieron el idioma cordobés, no necesitamos los subtitulados como es habitual. Me Y alegro. Mariano, qué alegría tenerte de vuelta después de que anduviste por tierras lejanas. Acá estamos. Y llegamos para sufrir un poco la realidad Y de sí, todos los días, nada más. y sí. Pero bueno, muchas gracias a todos, y obviamente Cuídense. Adra y Byton, Héctor, espectacular. Muchas gracias a todos nuestros colegas que... Buena semana y buena Semana Santa para todos, ¿eh? Buena Semana Santa. Gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Hasta luego. Chao, hasta luego.